Hola, mi nombre es Erika Agüero y este es un trabajo académico grupal del curso Métodos Estadísticos en Salud de la Universidad Estatal a Distancia. El tema que vamos a tratar es sobre los planes de muestreo doble. Antes de empezar, es importante entender que durante el proceso de producción de un producto es necesario realizar un control de calidad para inspeccionar los lotes y asegurar que cumplan con el nivel de calidad esperado. Es así que el muestreo de aceptación es una herramienta útil para el control de calidad, puesto que es un proceso que permite analizar o evaluar una muestra para descartarla o aceptarla. En ese sentido, como podemos ver, Carro y González 2012 mencionan que el muestreo de aceptación involucra tomar muestras aleatorias de tandas de materias primas o de productos terminados para que el inspector las mida contra estándares predeterminados. En ese sentido, cuando se pretende enjuiciar sobre un lote, se tiene la alternativa de inspeccionarlo todo, no inspeccionarlo o el muestreo de aceptación. Esta última opción es una decisión intermedia y a veces resulta la más económica globalmente. Entonces, en resumen, el muestreo de aceptación es una técnica estadística que busca analizar una muestra representativa de un lote para decidir si se acepta o rechaza, según los estándares de calidad que hemos establecido. Ahora bien, existen varias técnicas de muestreo de aceptación, entre ellas los planes de muestreo doble. Ahora bien, con respecto al muestreo doble, los autores Lemichow y Taber 1994, como podemos ver, mencionan que mediante este método la muestra se selecciona en dos etapas. En la primera se escoge una muestra relativamente pequeña. Si los resultados de esta primera muestra son extremos, se interrumpe el muestreo y se extraen conclusiones de esta muestra pequeña. Si por el contrario los resultados de la muestra preliminar son equívocos, se toma una segunda muestra y las conclusiones se basan en los resultados del conjunto de la muestra seleccionada. Es así que en ese sentido, este tipo de método de muestreo toma dos muestras para realizar una evaluación del nivel de calidad del producto. Por ello se entiende que los resultados que se obtengan de estas muestras permitirán decidir si se rechaza o acepta el lote que se ha producido. Por otro lado, es importante entender que en los planes de muestreo doble, la segunda muestra se va a tomar después de haber analizado una primera muestra y que esta no diera resultados claros, ya que se puede aceptar o rechazar solo con la extracción de la primera muestra. Solo si el resultado es rotundamente bueno o malo según las especificaciones que hayamos establecido para ello. Por el contrario, si es un resultado que es intermedio, se tomará una segunda muestra. De ahí su nombre y lo que diferencia de otras técnicas de muestreo. En ese sentido, algunas de las principales características de esta técnica son: 1. Tiene dos etapas de muestreo, que por lo general se suelen tomar dos muestras para decidir si rechazar o aceptar el lote. 2. La segunda muestra se toma solo si la primera muestra no es concluyente o tiene resultados que son dudosos. 3. Este tipo de muestreo es útil para usar en lotes o poblaciones de gran tamaño. 4. Proporciona más precisión, ya que con dos muestras se recopilan datos más detallados que mejoran el proceso de estimación para determinar si se han alcanzado los niveles de calidad que se han establecido. Y por último, el punto 5, que son los resultados de ambas muestras se combinan para su análisis y de esa forma tomar una decisión. Según Aguilar 2024, algunos componentes clave o información necesaria para aplicar una técnica de muestreo doble son: el tamaño de la muestra, es el número de unidades que se van a extraer del lote. En el caso de un muestreo doble son dos tamaños de muestra. El estadístico, que es el valor determinado a partir de la muestra para servir como un índice de la calidad del lote. Los criterios de decisión son especificaciones de los valores del estadístico que conducen a aceptar o rechazar el lote. Criterio de aceptación, que son los valores que conducen a la aceptación del lote. Y el criterio de rechazo, que son los valores que conducen al rechazo. Asimismo, otros datos o información relevante en los planes de muestreo doble son: el tamaño del lote, que es el total de unidades en el lote que se va a inspeccionar, el cual es importante para determinar los tamaños de la muestra y los números de aceptación o rechazo. Los niveles de calidad aceptables, que es el valor máximo de unidades defectuosas que son aceptables.
En el caso de los criterios de rechazo o aceptación, se va a requerir determinar valores tales como el número de máximo de defectos para aceptar, el número mínimo de defectos para rechazar y si se toma una segunda muestra, se suman los defectos de ambas muestras y se comparan con nuevos valores de aceptación y rechazo. Y en el caso de los criterios de decisión, se sigue la siguiente regla. Si los defectos son menores al número máximo de defectos para aceptar, entonces se acepta el lote. Pero si los defectos encontrados son mayores al número mínimo de defectos para rechazar, entonces el lote es rechazado. Al final, si el número máximo de defectos para aceptar es menor a los defectos y si el número mínimo de defectos para rechazar es mayor a los defectos encontrados, entonces se debe continuar o tomar una segunda muestra. Buenas, reciban un cordial saludo. Les habla el estudiante Luis Javier García Arias. Vamos a comenzar hablando sobre un aspecto fundamental en el control de calidad en el área de producción industrial, el muestreo doble. En el campo de la producción, el control de calidad mediante muestreo doble se utiliza como un plan de aceptación. Este método nos ayuda a determinar si un lote de productos cumple con los estándares de calidad establecidos, permitiendo en algunos casos tomar una segunda muestra para una evaluación más precisa. ¿Cómo esto funciona? Primero extraemos una primera muestra del tamaño del lote, luego inspeccionamos esa muestra para contar cuántas unidades defectuosas hay y aquí es donde entran los parámetros clave, el número de aceptación y el número de rechazo. Si el conteo de defectos en la primera muestra es menor o igual al número de aceptación, el lote se considera aceptable. Pero si ese número de defectos es igual o mayor al número de rechazo, el lote se rechaza inmediatamente. El proceso se vuelve interesante cuando el número de defectos en la primera muestra está entre los dos límites. En este caso aplicamos el muestreo doble, tomamos una segunda muestra del mismo lote y contamos los defectos en ambas muestras. Luego, sumamos los defectos de ambas muestras y los comparamos con los criterios de aceptación y rechazo para su suma total. Si el total de defectos es menor o igual al límite de aceptación, el lote se acepta, si no se rechaza. Este método de muestreo doble nos permite tomar decisiones más informadas y reducir errores en la aceptación o rechazo de lotes, asegurando así la calidad del producto final y optimizando los recursos de inspección. Hablaremos un poco sobre el muestreo doble en el área de encuestas y estudios poblacionales. El muestreo doble es una técnica muy útil para mejorar la eficiencia y la precisión en la recopilación de los datos, especialmente en estudios a gran escala. Una de sus aplicaciones principales es la de estratificación, particularmente cuando no contamos con información previa sobre la pertenencia a los diferentes estratos de la población. Exactamente, el proceso de muestreo doble se divide en dos fases. En la primera fase seleccionamos una muestra grande aleatoria de la población total. Luego, a partir de esa muestra inicial, clasificamos las unidades en diferentes estratos, relevantes según sea la información obtenida. Y en la segunda fase seleccionamos una muestra más pequeña, también mediante un muestreo estratificado, pero solo de las unidades que ya están en la primera muestra. En todo momento nos permite estimar en qué proporción de la población pertenece a cada extracto, lo cual es muy útil para obtener datos más precisos. Luego en la segunda fase recopilamos datos detallados sobre variables específicas de interés, como puede ser la salud en el estudio de encuestas sanitarias. Por ejemplo, en una encuesta de salud, primero realizamos una llamada telefónica, una muestra grande para obtener información básica y después seleccionamos una submuestra para exámenes médicos más profundos. Así podemos obtener información más detallada sin necesidad de aplicar exámenes costosos o invasivos a toda una población. En resumen, el muestreo doble nos ayuda a optimizar recursos y obtener datos más precisos en estudios
poblacionales complejos. Hola, reciban un cordial saludo. Soy la estudiante Cristal Jimena Camacho Fonseca. Les hablaré sobre los pasos para aplicar un plan de muestreo doble. El plan de muestreo doble es una estrategia de inspección que nos permite decidir si aceptamos o rechazamos un lote. Pero lo hacemos en dos etapas. ¿Por qué es útil? Porque muchas veces podemos tomar una decisión con la primera muestra, sin necesidad de revisar tantas unidades. Esto hace que el proceso sea más eficiente, que pueda reducir la cantidad total de productos que tenemos que inspeccionar. Según Vélez, 2004, un plan de muestreo doble es un procedimiento que permite resolver el mismo problema que pretende resolver un plan de muestreo simple. Para aplicar un plan de muestreo doble seguimos una serie de pasos muy claros. Primero hay que definir todos los parámetros del plan. ¿Cuántas unidades vamos a revisar en la primera y en la segunda muestra? ¿Y cuáles son los límites para aceptar o rechazar en cada etapa? Luego tomamos la primera muestra de lote y contamos cuántos productos defectuosos encontramos. Con ese número de defectos tomamos una primera decisión. Si hay pocos defectos dentro del límite de aceptación, se aprueba el lote de una vez. Pero si hay demasiados, se rechaza inmediatamente. Si está en un punto intermedio donde no se puede decidir todavía, ahí es cuando se pasa a una segunda muestra. Se toma la segunda muestra, se vuelve a inspeccionar y se cuentan los defectos encontrados. Después se suman los defectos de ambas muestras y con ese total se toma la decisión final. Si la suma total está dentro del límite permitido, el lote se acepta y si se pasa, entonces se rechaza. Mi nombre es Andreina y voy a hablar acerca de las ventajas y limitaciones de la técnica de muestreo doble. Cuando hablamos de la técnica de muestreo doble es importante conocer tanto sus ventajas como sus limitaciones. Una de las principales ventajas es que resulta muy eficiente cuando trabajamos con muestras grandes y dispersas, ya que permite organizar mejor el trabajo y optimizar los recursos. Algo muy positivo es que no necesitamos tener un listado completo de toda la población, lo que facilita mucho el proceso en estudios, donde obtener esta información sería complicado y además costoso. Esta técnica también presenta limitaciones. Por ejemplo, el muestreo estándar que se comete suele ser mayor que el que tendríamos si utilizáramos el muestreo aleatorio simple. Además, calcular ese error estándar no es tan sencillo, ya que implica procedimientos estadísticos un poco más complejos. Ahora vamos a hablar de algo muy importante en el muestreo doble, la curva característica. Esta curva nos ayuda a visualizar qué tan efectivo es nuestro plan para aceptar o rechazar lotes según su nivel de calidad. Básicamente nos dice cuál es la probabilidad de aceptar un lote, ya sea después de la primera muestra o durante, si es que fue necesaria. La interesante es que esta curva varía según la proporción de artículos defectuosos que tenga el lote. Si un lote es de buena calidad, es decir, con pocos defectos, la probabilidad de aceptarlo es alta. Pero si el lote tiene muchos defectos, esa probabilidad baja bastante. Gracias a la forma de esta curva podemos ver claramente cómo el plan va diferenciando entre lotes que sí cumplen con los estándares y los que no. Menciona Mendoza 2009 que una curva se usa para calcular la probabilidad de aceptación de la primera muestra, la segunda para calcular la probabilidad de aceptación de las muestras combinadas. En resumen, esta herramienta es clave para tomar decisiones más seguras y objetivas durante la inspección. Ahora, ¿qué información nos da la curva característica de un plan de muestreo doble? Bueno, en el eje horizontal, el eje X, se coloca la fracción defectuosa del lote, es decir, el porcentaje de productos con fallas. Puede ser 1%, 2%, 5% y así. En el eje vertical, el eje Y, lo que se muestra es la probabilidad de que el lote sea aceptado. Es algo muy importante, la curva casi siempre va descendiendo.
Eso tiene sentido porque mientras más defectos tenga el lote, menor es la probabilidad de que lo aceptemos. Es una forma visual muy útil para entender cómo responde el plan ante diferentes niveles de calidad. Veamos un ejemplo para entender cómo se aplica esto. Supongamos que diseñamos un plan de muestreo doble así. Primero tomamos una muestra de 50 unidades. Si encontramos como máximo un producto defectuoso, el lote se acepta de inmediato, pero si aparecen 4 defectuosos o más, se rechaza sin seguir. Ahora bien, si hay 2 o 3 defectuosos, todavía no podemos decidir. En este caso, tomamos una segunda muestra, también de 50 unidades, y volvemos a contar los defectos. Al final, sumamos los defectos de ambas muestras. Si en total hay 3 o menos, el lote se acepta, pero si hay 4 más, se rechaza definitivamente. Este tipo de ejemplo nos ayuda a visualizar cómo se toman las decisiones en 2 etapas, dependiendo de cuántos defectos aparecen. Ahora, con esta gráfica podemos visualizar el comportamiento del plan de muestreo doble que explicamos en la diapositiva anterior. La curva nos muestra cómo cambia la probabilidad de aceptar un lote dependiendo de un porcentaje de unidades defectuosas. Por ejemplo, si el lote tiene una fracción defectuosa muy baja, cercana a cero, la probabilidad de aceptación es casi 1, lo que significa que casi siempre será aceptado. Pero conforme aumenta la cantidad de defectuosos en el lote, la probabilidad de aceptación disminuye rápidamente. Esto refleja cómo el plan se vuelve más estricto con lotes de peor calidad. En resumen, esta curva nos permite evaluar qué tan efectivo es el plan para determinar lotes defectuosos y proteger la calidad del proceso. Bueno, vamos a explorar un tema muy importante en el control de calidad. Hablaremos específicamente de lo que es el muestreo doble a través de un ejemplo práctico que nos ayudará a entender cómo funciona este método para asegurar la calidad de los productos. Vamos a imaginar una situación real. Una casa farmacéutica produce jeringas estériles y recibe un pedido de una clínica para abastecer con un total de cantidad de 1000 unidades. La clínica quiere asegurarse de que estas jeringas sean de buena calidad, por lo que la empresa decide aplicar un plan de muestreo doble para decidir si el lote debe ser entregado o no. Primero definimos algunos datos claves, como por ejemplo, producto, jeringas estériles, lote, 1000 unidades, nivel de calidad aceptable, 1%, tamaño de la primera muestra, 50 unidades, tamaño de la segunda muestra, 50 unidades, límites de aceptación y rechazo en la primera muestra, aceptar si hay 0 defectos, o sea, C1 igual a 0, rechazar si hay 3 o más defectos, o sea, R1 igual a 3. Límites totales en ambas muestras, aceptar si en total hay 3 defectos o menos, o sea, C2 igual a 3. Rechazar si hay 4 o más defectos en total, o sea, R2 igual a 4. Ahora bien, pasemos a la práctica paso a paso. Paso 1. Tomamos la primera muestra de 50 unidades. Paso 2. Inspeccionamos esas jeringas, 50 jeringas, y contamos las defectuosas. Supongamos que encontramos 2 unidades defectuosas. Paso 3. Evaluamos el resultado. Es decir, D1 es igual a 2. Menor o igual que C1 igual a 0. No, porque 2 es mayor a 0, entonces no se acepta automáticamente. Entonces, si D1 es igual a 2, mayor o igual que R1 igual a 3, no.
porque 2 es menor que 3, por lo que se rechaza inmediatamente. Dado que 0 es menor que 2 y 2 es menor que 3, la información no es concluyente y debemos proceder a la segunda muestra. Paso 4. Tomamos la segunda muestra de 50 unidades. Inspeccionamos esta segunda muestra y encontramos una unidad defectuosa. Sumamos los defectos de ambas muestras, es decir, D es igual a D1 más D2 es igual a 2 más 1 igual a 3D. Es igual a D1 más D2 es igual a 2 más 1 es igual a 3. Paso 7. Finalmente tomamos la decisión. D es igual a 3. ¿Es menor o igual que C2 igual a 3? Sí, porque 3 es menor o igual a 3. Entonces, el lote se acepta. Bueno, este ejemplo muestra cómo el muestreo doble nos permite tomar decisiones fundamentales, sin inspeccionar toda la producción, ahorrando tiempo y recursos. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y acompañarnos en esta presentación. Espero que la información haya sido útil y que pueda aplicar estos conceptos en sus futuros proyectos. Muchas gracias.